bendiga mucho, amados hermanos, bendiciones para todos. Sean todos muy bienvenidos. Gracias, Señor. Le damos al Padre por este día tan precioso que nos ha regalado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Él está aquí. El Señor es bueno, hermano. Gloria a Dios. Ustedes saben que la palabra del Señor es algo maravilloso, es un regalo que el Señor nos ha dado para que podamos conducirnos en la vida a través de ella y poder recibir, ¿no?, todo lo que, toda esa instrucción maravillosa que Él tiene para nosotros. ¿Amén? Y hay un libro en especial que vamos a abordar en este día, un libro en el cual no nos detenemos demasiado. Ustedes se van a dar cuenta que cuando mencionemos el libro que vamos a abordar hoy, se van a dar cuenta que es un libro que no nos detenemos con demasiada continuidad, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante lo que dice. Y no solamente que dice, sino que es como que nos envía un desafío a este libro. Gloria a Dios. A nosotros como creyentes en Cristo Jesús, este libro nos envía un desafío y bienvenido ese desafío porque nos llevará a tener una gran victoria. Vamos al libro de Santiago, hermanos míos. Libro de Santiago, gloria al Señor. En el capítulo 1, Santiago saluda, porque esto es una carta, ¿verdad? Es una carta que se escribió. El apóstol Santiago escribió esta carta. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Esos son los saludos que él extiende en esta carta. Ahora, fíjense que aquí queda establecido quién es el escritor de la carta y a quién se la envía. Entonces, el escritor, Santiago, un siervo del Señor, ¿verdad? Y también este mensaje es extendido a todo el pueblo del Señor, a las 12 tribus. Entonces, viendo esto, analizando un poquito esto, tenemos que saber que aquí hay un mensaje para nosotros. ¿Amén? De parte de un siervo del Señor. Ahora, necesitamos también saber un poquito más de él, ¿verdad? ¿Quién fue Santiago? Santiago se tiene entendido, y hay algunos argumentos que así lo pueden llegar a afirmar, que fue uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay algunas corrientes teológicas que dicen que no, o al menos lo ponen en duda, pero creemos que no es así. Amén. Por algunos detalles que la misma palabra nos da sobre la persona de Santiago. Entonces, teniendo como base que aquí está escribiendo un hermano de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que saber que este Santiago, también llamado Jacobo, ¿verdad? En la Escritura también lo podemos encontrar como Jacobo, él recibe la salvación, recibe la luz, la revelación, no en su casa, no en la carpintería, amén, de su padre, sino que recibe la revelación luego de la resurrección. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque, fíjense, hermanos míos, hay momentos en donde de repente, bueno, no somos profetas en nuestra propia tierra, ¿no? Aquellos que están cerca nuestros muchas veces no nos reconocen. Y algo así pasó con Santiago. De movida no reconoció la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego de la resurrección, entonces él abrazó la fe de Cristo. Y fíjense cómo él se presenta en esta carta: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. O sea, él aquí hace una declaración, ¿verdad?, de quién era Cristo para él, su Señor. No era su hermano, no era su amigo, no era un profeta más, sino que era su Señor. Entonces, es interesante, yo hago esta aclaración para que podamos saber quién escribió esta carta, porque necesitamos sacar, yo creo con todo mi corazón, que el Espíritu Santo nos está llevando esta carta esta mañana, para que podamos extraer de ella algunos puntos claves para nuestro caminar en el Señor. Mire. Sin ánimo que esto sea un estudio, yo quisiera que profundicemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros profundizamos en las Escrituras, a medida que esas Escrituras se van revelando a nuestro corazón, se nos va a ampliar el panorama y se nos van a abrir muchos caminos. Amén. Fíjese que por algo la Escritura misma dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Entonces, es interesante, pero conocimiento, no estoy hablando del conocimiento que envanece, no estamos hablando del conocimiento, ¿no?, porque
no porque el saber no ocupa lugar. No, no, estamos hablando del conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Porque a medida que vos y yo, nosotros abordamos las Escrituras y ellas se nos revelan a nuestro corazón, nuestros pasos se van a enderezar, porque el Señor nos va a enderezar los pasos. Gloria a Dios. Amén. Mire, es interesante esto. Gloria al Señor. Lo primero que Santiago hace saber, ¿no? Hace saber en su carta, en el capítulo 1, versículo 2, tiene un título. Dice, la sabiduría que viene de Dios. Santiago habla de una sabiduría que viene de parte del Señor. Pero es interesante lo que luego dice a continuación. Amén. Porque está relacionado. Está relacionado. Fíjense, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ya empezamos mal, pastor. Pero ustedes fíjense, prestemos atención a esto, porque tenemos muchos conceptos nosotros grabaditos en nuestra mente, fortalezas a veces, ¿no? Y a veces nos cuesta entender ciertas situaciones. Pero vamos a, ¿qué les parece si comparamos este versículo? Un instante, mire, vamos a comparar este versículo. Gloria a Dios. Fíjense, esto es una Biblia electrónica. ¿Cuánto tiene la Biblia electrónica? Gloria a Dios. A ver. ¿Nosotros nomás? No. Ya hay unas cuantas, hermano, que tienen la Biblia electrónica. Gloria al Señor. Fíjense que es muy importante y es muy interesante poder justamente comparar distintas versiones sobre un mismo versículo, como en este caso. ¿Por qué? Porque nos van a hacer alcanzar mayor comprensión, nos van a ampliar el panorama. Miren lo que dice la Biblia al día es esta, ¿verdad? Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. ¿Qué está diciendo? Pero si una prueba, yo no quiero prueba, pastor, yo quiero victoria, gloria al Señor. Pero la victoria viene después de la prueba. O sea, no hay victoria si no hay prueba. Entonces, Santiago extiende este consejo, ¿no? Considérense dichosos, gloria a Dios. Dicha colmada, dice esta, Dios mío, por favor, gloria al Señor. Mire, motivo de gran, ¿qué dice ahí? Alegría, me imagino, ¿no? Gloria al Señor, ¿no? Considerar como un gran gozo el estar rodeado por toda clase de problemas. Gloria a Dios. Ahora, fíjense que de alguna manera este mundo nos programa para que cuando recibamos una prueba, recibamos un problema, te pinches, te desinfles, ¿no? Nos agarra la depre, ¿verdad? Y no es así la cosa. Porque, fíjense, si nosotros estamos abrazando la fe de Cristo y estamos llevando adelante una vida en el Señor, cada vez que esto ocurra, cada vez que las pruebas aparezcan, tiene que haber gozo en nuestros corazones. Tiene que producir ese gozo. Pero, por favor, ¿qué prueba va a producir gozo, pastor? Fíjense, mire, vamos a avanzar. Considerad, dice esta Jerusalén, ¿no? Considerad como gran gozo, hermanos míos, al estar rodeados por toda clase de pruebas. Gloria a Dios. Vamos a ver, tenemos, a ver, hay una versión Torres Amat, ¿tenemos esa? A ver si está por aquí. Gloria a Dios. Sabiendo que la prueba, de vuestra fe produce, hermanos míos, tener por objeto de sumo gozo caer en diversas tribulaciones. Amén. Porque, fíjense, no es que las pruebas vienen, ¿no? Vos caés en la prueba, hermano, ¿no? Es como que, ¡bum!, te encontraste de sopetón con un problema, ¿no? Gloria a Dios. Y ahora, fíjense, objeto de sumo gozo. Para que esto ocurra, hay que cambiar la mente. Porque si la mente no cambia, esto no se cumple. Es así de sencillo. Esto no se puede cumplir en una mente totalmente natural. Es imposible, porque ¿a quién le va a gustar la prueba? Es imposible, nadie va a estar contento en el medio cuando cae en la prueba. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Gloria a Dios. Ahora, yo estoy abordando junto con ustedes la carta de Santiago por algo muy especial,
que se daba en aquellos días que iba en contra de esto. Y se está dando en estos días que va en contra justamente de esto. Ya vamos a llegar. Mire, volvamos al libro de Santiago. Entonces dice que la sabiduría viene del Señor. Y le dice a los hermanos y nos dice a nosotros, estén contentos cuando vengan los problemas, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Ahora, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuánto le piden al Señor sabiduría? Le está pidiendo prueba. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, le estamos pidiendo prueba. Entonces no le pido más, pastor. Gloria al Señor. Pero fíjense, el título es La sabiduría que viene de Dios. La misma palabra dice que toda buena dádiva viene de Dios. O sea que el Señor no puede derramar sobre nosotros algo malo, sino que es bueno. Pero viene con el envoltorio de la prueba. Amén. Ahora, vamos de vuelta. Gloria a Dios. A partir del versículo 12, también tiene un título que dice, soportando las pruebas. Qué mensaje mala onda te buscaste, pastor. Mire, si nosotros no cambiamos la mentalidad cuando nos enfrentamos a este tipo de palabras, no la vamos a vivir. Y si no la vamos a vivir, no la vamos a disfrutar. ¿Amén? Entonces, mire, porque la palabra también, no solamente que la vamos a vivir, sino que la vamos a disfrutar. Lo bueno es disfrutarla mientras la estás viviendo. Y esto es muy interesante, porque algo de esto dijo Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Resistido la prueba, ¿no? Fíjense que resistir a algo es atravesar, ¿no?, por esa circunstancia, por ese momento, por ese terreno difícil, pero salir victorioso, habiendo resistido ese momento difícil, ese momento tan especial. Ahora, miren lo que dice luego, gloria al Señor. Vamos al capítulo 1, versículo 16, y menciona lo que acabamos de decir reciencito nomás. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es poderoso lo que dice acá. Mire. Él, ¿quién? El Señor. De su voluntad. Amén. O sea, fue su voluntad. Estamos aquí por su voluntad. Le seguimos por su voluntad. ¿Verdad? Estamos transitando esta vida nueva por su voluntad. No es que a nosotros se nos ocurrió meternos en la iglesia. No es que a nosotros tropezamos con la baldosa floja y caímos dentro del templo. No. Por su voluntad. Nos hizo nacer. Nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad. Ahora, fíjense, la palabra de verdad dice, tengan por sumo gozo cuando estén pasando o cayendo en distintas pruebas. Ahora, a mí me suena medio raro, a vos también, pero sin embargo es la palabra de verdad. Entonces, si es la verdad, de alguna manera, algo tiene que ocurrir en nosotros para que ya no nos suene raro, sino para que sea natural. Amén. Pero ¿a quién le va a sonar natural las pruebas si nadie las quiere, pastor? Pero no se trata de no querer las pruebas, se trata de entenderlas, se trata de comprenderlas y se trata de identificar a Dios detrás de ellas, teniéndolo presente. Mire, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con las primicias? Van a participar del arrebatamiento. Entonces, es interesante porque Él, cuando nos hace nacer por la palabra del Señor, amén, Él está pensando en que podamos ser primicias, que podamos ser
de aquellos que formen parte del arrebatamiento. Entonces, yo tengo que notar algo aquí. Quien no se le revele la palabra de verdad en su corazón, quien resista la palabra del Señor, va a tener un problema, porque no va a poder participar, no va a poder ser primicia. ¿Se entiende esto? Es muy importante esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que entender esto ahora. Por algo no leemos tanto Santiago. Lutero, el padre de la Reforma, la llamaba la epístola de paja, la menospreció. Lutero, hermano, tremendo. ¿Pero por qué? Porque había un choque aquí, ¿no? En algo que justamente Santiago dijo. Vamos a ver si lo podemos abordar juntos. Mire, entonces vemos que, revisemos algo rapidito la carta de Santiago. Sabiduría que proviene de Dios. Y más allá, él deja bien claro que todo lo bueno desciende del Señor y habla de soportar las pruebas sabiendo que el Señor muchas veces es el que nos prueba a través de ellas y debemos soportarlas, no aguantando, sino entendiéndolas y sabiendo que muchas cosas que vienen de parte del Señor no pueden ser malas. Por otro lado, el versículo 19, aquí manda la frase matadora. Amén. Este es el centro del libro de Santiago, hacedores de la palabra. ¡Ay, Señor! El versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para enojarse. Entonces, Santiago para escribir esto, obviamente sabía que nos vamos a enojar. ¿Amén? ¿Cuándo nos enojamos? Cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba, el que no la entiende a la prueba, el que no sabe de dónde viene, no entiende cuál es el propósito, cuál va a ser el resultado, ¿no? de esa prueba que se pase en victoria, se va a enojar. ¿Amén? Y el enemigo va a promover que nosotros nos enojemos. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El diablo lo sabe. Entonces va a provocar que vos y yo nos enojemos, porque si nos enojemos, no obra la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a avanzar otro poquitito más. Mire, gloria a Dios. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, hermano. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Nuestra. Desechándola. Amén. De esa manera recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y luego agrega algo importantísimo y vital. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, habla y requiere de alguna manera que nosotros podamos llevar adelante una acción, poner por obra la palabra. Amén. Entonces, fíjense, gloria al Señor. Si alguno es oidor de la palabra, versículo 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios, esto es tremendo, por favor. Fíjense que hay una corriente teológica, ¿verdad?, que está profundizando cada vez más dentro del pueblo del Señor, ¿verdad? Y que de alguna manera es como que confronta algunas cuestiones que extiende Santiago, ¿verdad? Y respalda muchas de las cosas que Pablo pudo dejar allí registradas en sus cartas, sus epístolas. ¿De qué estoy hablando? Mire,
Acompáñenme en un instante, gloria a Dios, a ver si lo encontramos. Yo lo tengo aquí marcadito para que no se me escape. Mire, en Gálatas, capítulo 5, gloria a Dios. En Gálatas, capítulo 5, en el versículo 22 en adelante, habla del fruto del Espíritu. Algo que todos nosotros hemos entendido, que tenemos que perseguir y tenemos que alcanzar, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Esto lo dijo ¿quién? El escritor de Gálatas. Gloria al Señor. Entonces, Pablo, al decir contra tales cosas no hay ley, no estaba diciendo dejemos de lado por completo la ley. Cuando Santiago habla de las obras, no está hablando de la salvación por obras. Sin embargo, se lo tomaba de esa manera. Por eso es una carta que está media, es como que velada, no se profundiza demasiado sobre esta carta. Pero nosotros tenemos que profundizar en ella, porque es muy necesario que en este tiempo que estamos viviendo, nosotros tengamos las armas suficientes para poder enfrentar todo lo que se levanta contra algunas corrientes de las que les estoy mencionando. Hay fíjense, no una idea, sino una enseñanza, una doctrina, ¿verdad? Yo me anoté aquí su nombre porque es para olvidarse, la verdad, ¿no? Viste que hay nombres que vos te olvidás, ¿no? Antinomianismo. ¿Cómo es la cosa? ¿Tenés diccionario? Vamos. Antinomianismo. Gloria al Señor. Búscalo en el diccionario. Gracias, Jesús. La idea global de esta corriente, ¿verdad?, es que a través de Cristo somos libres de la ley. Y es cierto que desde la llegada, desde la era de Cristo, atrás quedó la ley mosaica, ¿verdad? Nosotros ya lo sabemos, eso lo comprendemos. Sabemos que no estamos viviendo bajo la ley, sino que estamos viviendo bajo la gracia. Gloria a Dios. Sabemos que hubo un cambio de sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio levítico quedó atrás y se le abre la puerta hacia el sacerdocio de Melquisedec, del cual pertenecía nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo sabemos. Ahora, fíjense, hay toda una corriente, ¿no?, una corriente teológica que tiene ya muchos años, no es nada nuevo, que pretende instalar en el pensamiento y en el corazón del creyente que a través del sacrificio de Cristo ya está todo hecho. ¿Amén? Y que no tenemos que tener en cuenta muchas veces la palabra del Señor. Y eso es un error garrafal. Por eso que Santiago hace una aclaración maravillosa. Santiago, fíjense que recién leíamos juntos, ¿no? Gloria a Dios, mire. Estamos en el capítulo 1 de Santiago. Gracias, Jesús. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea que a través de toda la palabra, de la suma de la palabra es la verdad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que identificar parte de la ley mosaica y sabiendo que no tengo que caminar en la ley mosaica. Pero eso no quiere decir que no tenga que conocerla. ¿Amén? Entonces, fíjense, Ari, pero ¿para qué la quiero conocer si no la tengo que practicar? Mire, Pablo, el apóstol Pablo, quien contendió ardientemente contra esto, ¿no?, queriendo justamente establecer allí frente a los hebreos, a los judíos, sobre justamente la llegada del Mesías, su sacrificio, su redención a través de él. Él tuvo que contender ardientemente con esto. Sin embargo, él en un momento precioso, lo que le extiende al pueblo del Señor, lo que le dice al pueblo del Señor, es que justamente ese sacrificio divino de Cristo en la cruz del Calvario trajo un cambio de ley, trajo un cambio de época, trajo perdón,
único sacrificio, ya no hay más sacrificios a través de los animales, ya no hay más sacrificios y ofrendas por el pecado, por la culpa, etcétera, etcétera. Pero también, juntamente con Pablo se suma Santiago, que no es que está defendiendo la ley, habla de obras, pero habla de obras de la fe. Y allí yo quiero que llegamos. Antinomia, gloria, contradicción entre dos preceptos legales, contradicción entre dos principios racionales. ¿No hay alguna definición evangélica para que la podamos entender todo? No tenemos internet acá. Buscar en internet vas a encontrar, gloria a Dios. Fíjense, porque aquí hay una contradicción entre la ley y la gracia, que definitivamente nosotros tenemos que alcanzar una conclusión en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, porque es la confrontación que se da en estos días, ¿verdad? No porque fue la ley, ya está, porque hoy son los días de gracia. Y como son los días de la gracia, basándonos justamente en que Cristo ya pagó por nosotros, es como que no sé por qué razón, de alguna manera, es como que nos abre una puerta para el libertinaje. Y eso es lo que se está dando hoy, ¿verdad? Porque por el sacrificio de Cristo ya está todo hecho, entonces, bienvenido el pecado. Y estamos equivocados, pero es la corriente que se establece hoy dentro del pueblo del Señor. Amén. Y tenemos que huir de esto porque es una trampa mortal. Amén. ¿Son días de gracia, pastor? Son días de gracia. Gloria a Dios. ¿Necesitamos de la ley o de las obras para salvación? No, gloria a Dios, de ninguna manera. No necesitamos de las buenas obras para salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da, es un regalo inmerecido. Es por gracia que nosotros la recibimos. Amén. Ahora, fíjense, gloria a Dios. ¿Llegamos o no? No la tenemos. Vamos a tardar un poquito. Bueno, cuando lo tengamos, vos me avisás. Mira, gracias Jesús. Lo interesante de esto, gloria a Dios, que veíamos en Gálatas 5:22 que Santiago no contradice a Pablo. Amén. No contradice a Pablo. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, no es que lo está contradiciendo, pero está hablando de una perfección que el cristiano debe alcanzar para poder ser primicia. Entonces, hay una diferencia entre ser primicia y entre ser salvo. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia entre ser una primicia y ser un salvo? La diferencia está en el tiempo. Están aquellos que van a participar del arrebatamiento y están aquellos que no es que pierdan la salvación, pero quedarán en la tribulación. Ahora, quedarse en la tribulación es un riesgo muy grande de tal vez perder la salvación. ¿Por qué? Porque la presión será tan fuerte sobre el creyente para que niegue a Cristo a cambio de salvar su vida, entre comillas, que muchos van a perder la cabeza y muchos van a caer en esa trampa y van a terminar negando al Señor a causa de torturas, a causa de prisiones. Será muy grave lo que ocurrirá en los días. Yo no quiero profundizar en ese tema, no quiero asustar a nadie, pero la tribulación no es para nosotros, hermano. El Señor tiene preparado algo especial, algo hermoso. El Señor anhela de todo corazón que podamos alcanzar la estatura de primicias. Amén. Entonces, fíjense, vamos a ver, mientras tanto, ¿podemos usar esto mientras vos estás ahí? Sí, bueno, gloria al Señor. Vamos a algunos versículos claves que este libro de Santiago nos da. Vamos al capítulo 2, versículo, 17, a ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Santiago dijo así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué dijo Santiago? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, estaba haciendo referencia a ejemplo de esto. No solo hablar del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. No solo hablar del camino, sino andar en el camino. Andar en Jesús, ¿verdad? No solamente hablar de Jesús, sino andar en Jesús. Ahora, andar en Jesús, ¿qué está tipificando? Está tipificando el hecho de andar como Él anduvo, de que Él sea nuestro ejemplo, andar en verdad, en justicia, ¿verdad? Pero
fíjense, hay una contradicción en nuestra alma entre la fe y las obras. Porque es interesante que nosotros alcancemos entendimiento de esto. Porque la fe, cuando se empieza a desarrollar en nuestra vida, nos va a llevar a tener otro tipo de obras. Ya no vamos a actuar de la misma manera. Primero vamos a fracasar. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, porque nosotros venimos acostumbrados a un tipo de obras en nuestra vida. Venimos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Venimos acostumbrados a reaccionar de una determinada manera. Ahora, cuando la fe se empieza a manifestar en nuestra vida, empieza a crecer en nuestra vida. ¿Cómo crece la fe? Por el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando yo oigo la palabra del Señor, algo va a pasar en mi fe. Mi fe va a empezar a crecer, se va a empezar a manifestar. Pero de movida voy a tener más fe, pero con las mismas obras que antes. Entonces no me va a funcionar. Y este es un atentado contra la fe, para que nosotros perdamos la fe. Pero tenemos que saber, hermano mío, que a medida que la fe va creciendo y se va desarrollando, esto va a dar como resultado otro tipo de obras. O sea, voy a actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando de otra manera. Porque la fe está creciendo. Y si la fe crece, quiere decir que la palabra del Señor está ingresando en mi corazón, en mi mente. Y está cambiando mi manera de pensar. Entonces, hay un choque grande. Mire, por ejemplo, otros versículos claves de aquí de justamente el capítulo 3, versículo 5. Mire qué tremendo lo que dice aquí. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros podemos tomar este versículo y decir, y bueno, esto es para los chismosos. Sí, puede ser, gloria al Señor. Pero es interesante que nosotros comprendamos bajo qué ángulo lo estamos viendo hoy. Mire, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Amén. Y puede encender, ¿no?, grandes fuegos, ¿no? Ahora, si nosotros, ¿cómo podemos aplicarlo en esto que estamos viendo en esta mañana? Mire, gloria a Dios. Con mis dichos, con mi lengua, con mis dichos, si mis dichos no se renuevan, yo no voy a poder ver desarrollada mi fe genuina en el Señor. Por eso que Santiago dice que todo hombre tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar. ¿Por qué? No porque Santiago y el Señor nos está diciendo no hablen más. No, lo que nos está sugiriendo la palabra allí es que nosotros debemos callar para que cuando volvamos a hablar tengamos algo interesante para decir. Amén. Pero eso no va a ocurrir si yo sigo apreciando mis viejas palabras. Porque las viejas palabras provienen de un viejo pensamiento. No sé si ustedes me siguen, ¿verdad? O sea, yo pienso algo, lo elaboro y lo suelto a través de la lengua. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa si la mente está cambiando? Va a haber una temporada en mi vida en donde si yo no dejo de hablar, voy a ser como los chicos, un champurreado. No me van a entender. Porque voy a hablar fe por unos minutos, instantáneamente empiezo a hablar derrota. Y no me doy cuenta. Pero ¿cómo puedo? No, pero puede ser, yo tengo fe, yo voy a hablar fe, y fe, y fe, y fe. No, porque estamos pensando contrariamente a lo que a veces decimos. Entonces así se produce un choque. Entonces, ¿cuál es la salida, al menos inmediata, para que se empiecen a alinear nuestros pensamientos y nuestra fe se desarrolle saludablemente en nuestra vida? ¿Qué decía la abuela en boca cerrada? No entra mosca. Amén. Entonces, ahí hay una sabiduría grande. Amén. Ahora, fíjense, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso necesita ser transformada. Pero pobre lengua, ¿qué culpa tiene? Si lo que está haciendo es hablar lo que la cabecita piensa o lo que el corazón tiene alojado de hace tiempo. Por eso se necesita un cambio profundo. Ese cambio profundo se da a través de la palabra del Señor. Por eso que
a veces cuesta acercarse a la palabra del Señor, porque hay todo un mover espiritual que te quiere alejar de la palabra, porque si te aleja de la palabra, la cabecita no cambia, el corazón sigue lleno de otros conceptos que no están de acuerdo a la fe que vos tenés que manifestar en estos días. Ay, Señor amado. Entonces, fíjense, gracias Jesús. Vamos al último versículo que quiero que veamos, versículo 24, capítulo 2. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este es el versículo que desata toda la controversia en el libro de Santiago. Por eso a Lutero no le gustaba este libro. Amén. Porque fíjense que este es tremendo y si nosotros meditamos un poquito nos vamos a dar cuenta que es como que no. Mire, Santiago 2:24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y cita luego en el versículo 25 a Rahab la ramera. ¿Recuerdan la que vivía en el muro de Jericó? La que recibió los espías. ¿No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, claro, allí hay una controversia. ¿Pero cómo es la cosa? ¿Es por la fe o es por las obras? No. A medida que la fe crece en nuestra vida, van a cambiar las obras. A medida que la fe, hermano mío, se va manifestando, va creciendo, se va desarrollando, se va haciendo fuerte en mi vida, las obras cambian solas. Amén. Entonces, pero hay una etapa que podemos llamarlo una etapa de transición, que se están produciendo cambios en nuestra vida, donde mejor callar, porque vamos a pronunciar palabras inconvenientes sin darnos cuenta. Y de repente nos vamos a encontrar con los resultados de una palabra inconveniente y nos vamos a preguntar, ¿pero yo qué dije? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada, yo argentino. Amén. Porque todavía no estamos elaborando en nuestros pensamientos el verdadero resultado del crecimiento de la fe. Yo no sé si los estoy confundiendo o me estoy dando a entender. ¿Amén? Explícame. Tenemos que aprender una de las cualidades que tenía el rey David, la prudencia. Tenemos que cerrar más la boca, menos mal que nos dio una sola boca y dos orejas el Señor. Bueno. Ahora, antes de hablar, pensar, pero no con esto, sino con esto. Poner el corazón en la palabra y seguir la palabra obedeciendo lo que Dios nos indica. Esto es como ¿no? Estudiar un curso de inglés con los cassettes, ¿no es cierto? Tenemos que escucharlos, ¿no? Para saber qué pronunciar y qué decir después. Con la palabra nos pasa lo mismo, porque nosotros estamos acostumbrados y estamos, diríamos, ejercitados de alguna manera, porque fuimos llevando nuestra vida lejos de esto. Entonces, hoy nos encontramos con que hay un camino. Imagínense que de repente somos trasladados y nos encontramos en una ruta en Malasia, sin GPS, sin guía, sin nada de nada. ¿Amén? O sea, nos vamos a tener que ocupar de saber a dónde estamos parados y qué vamos a encontrar en el camino, ¿no? Vamos a tener que recibir información. Entonces, aquí es lo mismo, aquí está lleno de información para que nuestro camino lo podamos ir transitando seguros y lo podamos ir conociendo. De eso se trata este evangelio maravilloso. Por eso que el Señor nos demanda de nosotros convicción, certeza, esa convicción, esa certeza, esa paz que nos da el saber que no estamos solos, sino que Él es nuestro Padre y nos lleva tomado de la mano. Entonces, este camino hermoso que el Señor tiene para nosotros, lo tenemos que transitar en confianza al Señor. No podemos desconfiarle a Dios. ¿Por qué le podemos desconfiar a Dios? No, yo no desconfío, pastor, a Dios. Todos le desconfiamos a Dios. ¿Por qué le desconfiamos a Dios? Porque la forma que Él tiene de hacer las cosas no es la nuestra. Porque nosotros tenemos la forma que aprendimos según el camino que transitamos. O sea, lo que se dio en nuestra vida, cómo fuimos instruidos, el ambiente donde nos movimos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos dio la información
para transitar en el camino que estamos hoy viviendo. Pero acá la cosa es distinta. Acá la cosa es distinta. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven hacías lo que vos querías, pero ahora la cosa cambió. Ahora va a venir uno y te va a llevar de la mano. ¿Amén? Por eso Pablo vivió, lo veíamos en estos días, ¿no? Donde nos estuvimos reuniendo aquí. Pablo también. Pablo, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron a la ciudad, porque el encuentro con Cristo fue fuera de la ciudad. Lo llevaron hasta la ciudad y allí le dijeron lo que iba a tener que hacer. Y sin embargo estábamos hablando de un hombre que estaba acostumbrado, ya sabía lo que tenía que hacer. Pero hoy el escenario cambió. Entonces, nuestro escenario también cambió. Este escenario es nuevo para nosotros. No, pero yo ya tengo 20 años en el Señor. Y tal vez podemos tener 20 años que estamos peleando y no encontramos el verdadero camino. Porque podemos tener 30 años en el Señor, pero si nosotros siempre hacemos las cosas como las hacíamos antes, en realidad no estamos caminando el camino, estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que dejar que la fe se desarrolle. Ahora, esa fe, al desarrollarse, va a tener como resultado otro tipo de obras. Pero por el otro lado, esto que veíamos, ¿pudiste encontrarlo? A ver, vamos, mire. Esta corriente que desafecta de alguna manera, la pone a un costado a las obras o a la palabra obras, entonces confunde a los creyentes. Mire, a ver, gracias Jesús. Par de proposiciones contradictorias, cada una de las cuales pretende ser el resultado de una premisa común. La presencia de una prueba, no, esto es demasiado, no, dame algo más sencillo. Contradicción entre dos presentes, a ver. La palabra antinomia tiene como primera acepción de la contradicción entre dos preceptos legales. Gloria al Señor. Ahora sí. Bueno, no. Tan ciego no estoy, hermano. Gloria al Señor, no exageremos. Gracias, Jesús, qué lindo. No, pero necesitamos algo más sencillo, che. Gloria a Dios. Tiene como primera acepción, no, necesitamos algo más simple, algo más sencillito. Dos principios racionales. Veamos cuáles son los dos principios racionales o legales. El primer principio es que a través de las obras, ¿no?, vamos a recibir la salvación. Eso fue algo que recibimos casi todos nosotros. Haciendo buenas obras, vamos a recibir salvación. Eso es uno de los conceptos que está establecido. Por eso, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, haciendo obras de caridad, vamos a recibir salvación. Todo eso nosotros lo mamamos, lo recibimos de algún modo, porque pertenecemos a este país donde la cultura de la religión oficial transmite justamente eso. Amén. Entonces, ahí tenemos un precepto. Por el otro lado, tenemos otro precepto, otro principio, ¿no?, que habla de la gracia, de la salvación por gracia y de cómo el Señor a través de su sacrificio divino nos da una nueva oportunidad de ser salvos. Entonces, de alguna manera, esto se aprovecha, ¿no?, por esta corriente teológica aprovecha estos conceptos para separarnos completamente de la palabra del Señor. Porque no está hablando de separarnos de la ley nada más, está hablando de separarnos de la palabra del Señor. Porque Pablo decía, a medida que conozco la ley, identifico el pecado en mí. Si nosotros, vamos a traducirlo a nuestros días, si nosotros no leemos la Biblia, no nos vamos a dar cuenta que somos pecadores. ¿Amén? Porque a nuestro lado hay otro pecador más, enfrente hay otro pecador más, en la escuela hay un pecador, en el trabajo hay otro pecador. Vos no te das cuenta porque estamos todos en la misma, ¿verdad? Recién cuando nosotros empezamos a abordar la palabra y empezamos a conocerla, nos vamos dando cuenta de que estamos equivocados, estamos pecando. Entonces, como resultado de esto, vamos a empezar a buscar al Señor y el Señor nos va a dar la salida. Ahora, ¿cuál es la salida del Señor? Si la religión hoy por hoy me dice, Cristo ya pagó. Si Cristo ya pagó, vos ya sos libre. ¿Qué vas a ser libre? No somos nada libres. Cristo ya pagó y yo ahora tengo que creer con todo mi corazón en ese sacrificio divino, ¿verdad?, aceptarlo en mi corazón y empezar a caminar como Él anduvo, tomando el ejemplo de Jesús. Porque si no, el que venció es Jesús nada más. Nosotros por medio de Él vamos a alcanzar la victoria.
Pero ¿qué significa por medio de Él? ¿Solamente creer lo que pasó allí en la cruz y nada más? Es algo más profundo. Es comenzar a caminar como Él anduvo. Comenzar por eso dice Él mismo, el que permanece en mí y en mis palabras, en mi consejo. Entonces, la cosa es más completa. Entonces, hay toda una corriente teológica que, de algún modo, con el afán de abolir la ley, ¿no?, y dejarla de costado, es como que hay algo que nos va a faltar. Vos y yo tenemos que leer el Antiguo Testamento, hermano. No para movernos como legalistas, ni para movernos bajo la ley, sino porque lo tenemos que conocer. Al poder conocerlo, no vamos a caer en muchas trampas. Por eso el Señor nos estuvo enseñando que es muy importante que nosotros podamos abordar el Antiguo Testamento con una mente abierta y poder ver figuras dentro de él que nos van a dar justamente la salida para muchas cuestiones que tengamos que vivir en estos días que nos toca transitar hoy. Mire, gloria a Dios. Fíjense de lo que habla Santiago. Habla de la lengua, habla de la sabiduría, gloria al Señor. ¿Quién es sabio? Versículo 13, capítulo 3. Mira. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué tremendo. Fíjense, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Tenemos TLA? A ver si mire, Gloria, a ver si es más sencillito acá. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Gloria a Dios. Impresionante. Amén. Entonces, hermano, cuando vos y yo abordamos la palabra del Señor, vamos a tener un desafío de vivir de una manera distinta. Y lo más lindo de esto es que no vamos a poder ponerlo por obra. ¿Cómo no, pastor? Si nosotros no nos ligamos a Cristo y dependemos absolutamente de Él, es imposible poner por obra la palabra. No se puede. Por eso que necesitamos estar cada vez más ligados, cada vez más unidos al Señor. Amén. Ayer veíamos en Batán estar atados al Señor, atados a Dios, atados a Cristo. Poder estar así como Abraham sujetó al niño en el altar, así tenemos que sujetar nosotros a Él para poder caminar como Él nos va a enseñar. ¿Se entiende algo de esto? Gloria al Señor. Mire, vamos a tocar otro tema más. Capítulo 4 del libro de Santiago. Gloria a Dios. O sea, el libro de Santiago descarta la posibilidad de que el cristiano pueda vivir en pecado. La descarta. Entonces, claro, es un libro molesto. Amén. Sobre todo para aquellos que justamente apoyan esta idea, ¿no?, del tema de la supergracia, hipergracia y no sé cuánto. Amén. Fíjense, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Está hablando de todos sentimientos de los cuales tenemos que despojarnos nosotros en estos días. Porque son sentimientos que tenemos arraigados en nuestro corazón y necesitamos desprendernos de ellos. Amén. Ahora, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, fíjense, hermano mío, pedir y no recibir porque se pide mal. No podemos saber cómo pedir si no nos acercamos a Cristo y si no profundizamos en las Escrituras, porque no vamos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque en estos tiempos sabemos que a lo malo le van a decir bueno, a lo bueno le van a decir malo. Entonces, los conceptos que este mundo nos va a dar, los conceptos que parte de la iglesia está impartiendo hoy, amén, nos van a llevar para detrás de esa corriente. Entonces, no vamos a tener a ciencia cierta identificado el bien y el mal. Entonces, muchas veces pedimos y no recibimos, porque estamos pidiendo mal, pero nosotros creemos que estamos pidiendo bien. Por eso es tan, pero tan importante que nosotros nos metamos en la palabra del Señor,
Mi hermano, los tiempos son postreros, los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos, pero no se puede vivir una vida lejos de la palabra del Señor en estos días. Es muy riesgoso. Esfuércense, tomen la Biblia, compartan la Biblia. No, sentate a tomar mate con tu esposa, con tu marido, con los chicos, no sé, anda abajo de la parra. ¿Cuántos tienen parra? Si alguno tiene, denme un gajito que yo quiero poner. Tenés una, preparame una, ¿no? Vayan allí, prepará el mate, gloria a Dios, con sacarina, con lo que vos quieras, pero compartí la palabra, la Biblia, hermano, la Biblia, pero no la entiendo, pastor, no la entiendo. Bueno, antes de leerla busquemos el Espíritu Santo. Busquemos su ayuda, busquemos estar ligados a Él. Amén. Pero yo oro, pastor, pero no entiendo, y no entiendo. Bueno, esta es la lengua de la cual hablaba Santiago. Por eso dice, ¡shh! Amén. No hables más. Porque si vos seguís diciendo, no entiendo, el resultado ¿cuál va a ser? No va a entender. O sea, entonces, más vale callar, aunque vos no entiendas todavía, pero más vale callar por un momento y dejar que los conceptos que estás leyendo entren con un corazón abierto en tu interior, cambien tus pensamientos. Y a medida que vayan cambiando los pensamientos, van a cambiar tus dichos. De esto hablaba Santiago, de esto habla Santiago, porque esta carta es actualísima, hermano. Amén. Por más que hace tiempo que haya estado, creo que se escribió aproximadamente 45 años después de la resurrección de Cristo, pero es muy actual. ¿Cuánto entienden esto? Gloria al Señor. Ay, qué lindo es el Padre, hermano. Mire, al capítulo 4 habla de la amistad con el mundo, ¿no? Gloria a Dios. Versículo 7, versículo clave del libro de Santiago. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Fíjense, versículo 7 del capítulo 5. Mire, aquí cierra, porque tiene 5 capítulos el libro de Santiago, y mire lo que dice, mire el título del capítulo 5. Sean pacientes y oren. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿de qué estaba hablando a lo largo de su carta Santiago? La preparación del creyente para la venida del Señor. Ser pacientes y orar, ¿no? Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Ahora fíjense que es tremendo porque, ¿no? Nosotros estamos programados de alguna manera para andar a 1000 sobre esta vida. Amén. Para andar a 1000 por hora. Todo lo queremos hacer rápido, todo lo queremos hacer instantáneo, todos los resultados los tenemos que tener para ayer. ¿Amén? Ahora, el Señor nos llama a través de Santiago a tener otra mirada de las cuestiones. Gloria a Dios. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Por eso que el primer pensamiento que nosotros tenemos cuando empezamos a transitar con Cristo es que estamos perdiendo el tiempo. Lo primero que viene a la mente del creyente nuevo, a medida que cuando empieza a caminar bajo el ritmo del Señor, es que está perdiendo el tiempo. Entonces es un proceso que el creyente lo sufre. Y si no lo entiende, puede pasarse años pensando de la misma manera. Entonces se te cae el pelo, te agarra la urticaria, la picazón y los nervios de punta. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo de qué se trata esto. Es muy importante esto, hermano. El Señor te va a llevar primeramente al reposo, para que en el reposo lo escuches a Él, no para que duerma la siesta, o sea, para que lo escuches a Él. Entonces, escuchándolo a Él, es escuchar la palabra. Pero yo ya tenía que estar poniendo el agua para los ravioles, porque son las 1:20, me venía gente a comer a casa. Bueno, de eso se trata, ¿ves? Todos esos pensamientos te hacen no poder escuchar la palabra. Al no escuchar la palabra, no es que lo estés escuchando al pastor. La palabra es Cristo. Él es el verbo. Tengo que entender esto. Entonces no estoy dejando entrar a Cristo. Ay.
¿Cuántos lo vieron así alguna vez? ¿Verdad que no lo veíamos así? Porque la palabra es Cristo. ¿Y cómo comienza? ¿El verbo? Y lógico. Es lo primero que la Biblia nos dice. Entonces, pero no lo interpretamos. ¿Por qué? Por nuestra vieja manera de pensar, por nuestros conceptos que tenemos todos arraigaditos en nuestra cabecita. Entonces, es importante que nosotros nos despojemos de esa vieja manera de pensar y renovemos el espíritu de nuestra mente. Amén. Si no, hermano mío, te va a tener que comprar una camisa blanca para que no se note la caspa de los nervios que va a tener. Claro, hermano, gloria al Señor, porque llega un momento en que este Señor y este Evangelio tan tranquilo que ya me pone nervioso. Gloria a Dios. Mira, qué lindo es el Señor. Dice, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ay, gloria a Dios. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez está en la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos, ahora, qué tremendo todo esto, ¿no? Porque muchas veces vos prendés la televisión y agarrás la Biblia. Y de repente estás leyendo Santiago, ¿no? Gloria al Señor. Y levantás la vista así y te ves, ¿no? La propaganda de un crucero. Allá, ¿no? Gloria al Señor. Y ves el sol, la playa, el ocio, el descanso, la felicidad, el reposo, ¿no? Y acá te hablan de prueba. Acá te hablan de sufrimiento. Y vos decís, no. Entonces el diablo te dice, larga ese libro, por favor, vamos a mirar la película, vamos, ¿no? Vamos a mirar los bañeros en la playa, ¿cómo se llama esa? ¿No es cierto? Pero nos olvidamos Es una lucha, hermano. Es una lucha con lo que el mundo nos ofrece. Es totalmente contrario. Pero no es que Dios quiere que vos y yo suframos. Amén. No es que Dios quiere que vos y yo estemos padeciendo. Lo que el Señor pretende es que vos y yo entendamos. Primero que entendamos y después que vivamos esta nueva vida que Él nos ofrece. En donde va a haber prueba, claro que va a haber prueba, pero no nos va a dañar el corazón, no nos va a herir esa prueba. Amén. Porque no nos va a poder robar el gozo esa prueba. Porque nuestro gozo no va a estar fundamentado en las posesiones que tengamos. Nuestro gozo no va a estar afianzado en todas aquellas cosas que podamos conseguir, sino que nuestro gozo va a estar fundado en Cristo, en Él, en la salvación prometida, en esta bendición grande de esta vida maravillosa, la vida eterna que tenemos para cada uno de nosotros. Amén. Cerramos con esto, mire, gloria al Señor. Fíjense. Versículo 11, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si alguno está, aquí viene el consejo, ¿está entre algunos entre ustedes afligido? Haga oración. Yo le agregaría, no se quejen, sino que hagamos oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, pero alabanzas. Amén. Cante alabanzas, gloria al Señor. Nosotros aquí estamos acostumbrados. Egipto, ¿qué nos enseñó? A quejarnos todo el día, esa es una, ¿no? Cuando estábamos alegres, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de música escuchabas vos cuando estabas alegre? Hay distintos gustos, ¿no? Cuando estás melancólico y triste, acá dice alabanzas. Alabanzas. Ahora, ustedes fíjense que aún en Cristo hoy, y tal vez que ya hace muchos años que podemos estar en el Señor, viene una canción de aquellos años mozos y te pone melancólico. Amén. Empieza a activar recuerdos ¿verdad? Entonces fíjense que esto es tremendo. Esto es tremendo porque realmente la música tiene poder. Y en la memoria hay registros de esa música que hizo lo suyo
para que nos manifestemos de tal o cual manera. Pero todo eso ya cambió. Entonces, hoy necesitamos vivir lo que dice la palabra. Mire, hermano, dice, ¿alguno está alegre? Cante alabanzas. Alabanzas. Gloria al Señor. Amén. Cante alabanzas. Gloria al Señor. Ahora fíjense. Y bueno, pastor, pero vos gloria a Dios. Mire, es importante que nosotros, ayer hablamos un poquito en Batán sobre el cambio que se produjo en la alabanza dentro de la iglesia en estos días, ¿no? Y cómo tuvimos que de alguna manera empezar a identificar cómo el enemigo trabajaba a través de la alabanza para justamente que el Señor no la reciba, porque esa es la meta. O sea, nosotros nos podemos reunir todos juntos y cantamos la marcha de San Lorenzo y está todo bárbaro, ¿no es cierto? O sea, cualquier cosa podemos hacer. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces tengo que saber qué nos conviene. Si nosotros nos reunimos para adorar a Dios, tenemos que saber cómo le tenemos que adorar a Dios, cómo le tenemos que cantar a Dios, qué le tenemos que cantar a Dios. Lo interesante es que el diablo lo sabe, porque en el cielo, de donde lo echaron, y ahí donde tiene la sangre en el ojo, en el cielo, él era un director de alabanza, o lo más parecido a un director de alabanza aquí en la tierra. Entonces, él sabe la música que le gusta al Señor, él sabe los cantos que recibe el Señor, y va a llevar a la iglesia a que haga todo lo contrario. A través de engaños y mentiras, va a llevar a la iglesia a que haga todo lo contrario. Entonces la iglesia va a estar alabando y Dios no está recibiendo. Y ahí se completa el negocio del diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces el creyente piensa que está todo bien, piensa que todo es gracia, piensa que todo es libertinaje, piensa que todos los caminos lo conducen a Roma, pero no es así. Hay cosas que el Señor acepta y cosas que no acepta. Y esto lo dejó registrado en el Génesis mismo, por favor, en la creación misma. Cuando creó al hombre, ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre pecó, ¿verdad? Desobedeció al Señor. En ese momento se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué hizo? Sintió vergüenza y se cubrió con hojas de higuera, ¿verdad? O sea, tuvo una reacción por el pecado que cometió. Una reacción por el pecado que cometió. En la ley, ustedes fíjense, en la ley de Moisés, cuando alguien cometía una infracción, un pecado, tenía que ofrecer una ofrenda. Había ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo naturalmente ese hombre, esa mujer, después de haber pecado, algo hicieron para cubrir el pecado. Cuando se llevaba una ofrenda, en los tiempos de la ley mosaica, era para cubrir el pecado, para cubrir la culpa, para cubrir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ellos cosiendo hojas de higuera, cubrieron el pecado, ¿verdad? Descubrieron el pecado y lo cubrieron. Esto lo podemos ver como una ofrenda vegetal. El Señor los descubre, ¿verdad? ¿Y qué hace? Los cubre con pieles de animales, le hace vestiduras, pero una piel de animal no está tirada por el campo, tiene que haber un sacrificio, amén. Entonces fíjense cómo ahí ya empezó a marcar un camino el Señor, de qué tipo de sacrificio estaba demandando para el futuro, ¿verdad? Entonces, antes todo esto no corría porque el hombre no tenía pecado, entonces no había ninguna ofrenda por el pecado ni demás. Pero luego del error tuvo que establecer este sistema. Y luego lo perfeccionó en la figura de nuestro Señor Jesucristo, que por un sacrificio, único sacrificio, se da perdón por los pecados y ya no hay más sacrificio de animales. Entonces, hay ofrendas que el Señor no acepta y ofrendas que el Señor acepta. Vamos a Abel y a Caín. Uno llevó un tipo de ofrenda y otro tipo de ofrenda. El Señor uno no la recibió y la otra sí. Entonces, fíjense que esto es importante entenderlo. Lo mismo pasa con la alabanza, lo mismo pasa con la adoración. Hay adoración y alabanza que el Señor va a recibir y otras que no va a recibir. Entonces, y bueno, pero nosotros solo sabemos lo que va a recibir el Señor. No. Es importante que entendamos esto. No es que nosotros somos los dueños de la verdad o creemos que estamos en toda la verdad. Nosotros tenemos que identificar por la palabra
¿Qué tipo de canto le gusta escuchar al Señor? Y acá lo vamos a descubrir. Acá lo vamos a descubrir. ¿Qué tipo de alabanza va a exaltar a Dios? ¿Qué tipo de adoración? No es que va a tocar el corazón del Señor y le vamos a dar lástima y nos va a bendecir. No, sino qué tipo de adoración Él quiere recibir que destile realmente un perfume grato para Él. Que Él pueda sentirse honrado por su pueblo cuando le adora. Por eso que nosotros estamos viviendo un cambio en esa área, en ese sentido, que algunos no lo pueden entender. ¿Pero por qué no lo pueden entender? Porque es una corriente muy fuerte que ya ha estado corriendo durante muchísimos años dentro de la iglesia, que te lleva justamente a la hipergracia. Y lo pueden mencionar de otra manera, lo pueden decir de miles de formas, pero el tema ya está establecido en el inconsciente colectivo de muchos creyentes que creen que por ese sacrificio ya tienen vía libre para llevar la vida desordenada que quieran. Y esto no va a ser así. Nosotros necesitamos encontrar un equilibrio. Necesitamos encontrar un equilibrio. Por eso que vamos a tener que tener obras conforme a la fe que tenemos. No podemos decir que tenemos una fe en Cristo y vivir pecando. No se puede, no va a funcionar nunca eso. O sea, las obras tienen que ir de acuerdo a la fe que nosotros tenemos. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy viviendo en pecado y sigo practicando el pecado, tengo que darme cuenta qué fe tengo. No me puedo engañar yo mismo. La fe que estoy teniendo es vana. Amén. Ahora, si digo no, mi fe no es vana, mi fe es correcta. Bueno, ¿y las obras? Las obras tienen que ser de acuerdo a esa fe. Si yo veo obras que no son de acuerdo a la fe, entonces estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra. Entonces, tenemos que compaginar bien esto y tratar de entenderlo. Santiago, a través de su carta, extiende ese desafío. ¿Amén? No solamente hablar del camino, sino caminar en él. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 16, y con esto nos vamos. Gloria a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto conocen este versículo? Pero es la segunda parte del versículo. ¿O no es así? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos saben esto sin haberlo leído esta mañana? Todos. ¿Verdad? Ahora, y primero que dice, ¿y esto? No lo tenemos en cuenta. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Pero para poder hacer esto yo tengo que darme cuenta que estoy ofendiendo. Si no, ¿qué ofensa voy a confesar? ¿Amén? Pero esto, ¿y quién me dicta a mí si que yo estoy ofendiendo o no? La palabra. Si yo no tengo palabra, o tengo palabra que nos extravía, como está ocurriendo en estos días, nunca voy a poder alcanzar entendimiento que tengo que confesar una ofensa. Oren unos por otros para que seáis sanados. Ahora, pero miren el contexto, no está hablando de la sanidad física, aunque también podemos aplicarlo allí, pero el contexto de la palabra no es este. O sea, está hablando de una enfermedad que produce el ofender. Amén. Esto es una enfermedad del alma. Del alma. Ahora fíjense, hermano mío. ¿Cuántos manejan acá? ¿Cuántos conducen automóvil de acá? ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? Cuando hay un problema en el tránsito. A ofender. Gloria al Señor. Amén. Entonces, en algo tan simple como transitar por la calle, ya estamos, pero programados para ofender. Por ahí nos encontramos que de un coche chiquito baja un grandote así, ¿no? Y no pasa nada, no, está todo bien, ¿no? Pero porque para nosotros es natural ofender, no pensamos en las consecuencias. ¿Amén? Pero, ¿por qué? Porque ya el sistema nos lleva a eso. El sistema nos lleva a eso. Entonces, hay todo un sistema de este mundo que lamentablemente lo tenemos arraigado, que tenemos que despojarnos de ellos. ¿Amén? El Señor nos regala una esposa. ¿Qué dice la Biblia? El que haya esposa, haya el bien. Y nosotros lo ofendemos. ¿O no?
La tratamos mal, nos enojamos con ella, le decimos cosas inconvenientes. Ay, pastor, ¿qué estás diciendo? Y la verdad. O sea, ¿pero por qué? Porque el sistema ya nos llevó a eso. Porque es es una reacción natural. ¿Pero por qué es natural? Es tan natural que ya ni le prestamos atención. Pero resulta que nos metemos en la palabra del Señor y la cosa cambia. Pero sin nuestra llegada a la palabra de Dios, la cosa no cambia. Porque yo sigo pensando igual que antes. Entonces, a medida que la palabra del Señor va trabajando en mi interior, y claro, me voy a dar cuenta que estoy en problemas y que algo voy a tener que hacer, ¿no? Ay, Dios mío. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la... ¿Se da cuenta de lo que está hablando? Amén. Esto es tremendo. No te está justificando esta palabra. Yo pensé un buen tiempo que me estaba justificando. Y yo decía, al final, mira, Elías, sujeto a las mismas pasiones. Sí, sí, Elías estaba sujeto, yo también entonces. Y me estoy engañando yo solo. No. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. Gloria a Dios. Sí, pero para que no llueva. No, pero oró fervientemente, hermano mío. Gloria al Señor. Para que no lloviese y no llovió. ¿Qué significa esto? Cuando él ora, no solamente ora, sino que habla. Si nosotros nos metemos en la historia, va a ver que él oró fervientemente, pero habló. Dijo, acá no llueve más. Hasta que el día que dijo que vuelva la lluvia. Y volvió a llover. Entonces, fíjense, hermanos míos. Elías, cuando dice que era un hombre con pasiones semejante a las nuestras, también está haciendo referencia al momento en donde estaba deprimido, porque había recibido una amenaza. Sin embargo, él cobró valor para poder pronunciar una palabra que iba a tener un efecto. Si una persona está deprimida, más si llueve o no llueve, lo mismo. Si una persona está deprimida, bajó los brazos, tiene miedo, se tira bajo un árbol para morirse, ¿qué importancia tienen las palabras? ¿Y qué me importa? Total, ya estoy perdido. Si me encuentran, me matan. Y total, me voy a morir hoy y mañana. Es lo mismo. Entonces, así estaba Elías. Pero oró. Y cuando oró, algo cambió. ¿Qué cambió? Sus dichos. Amén. Entonces, de eso se trata. De eso se trata de lo que hablaba y lo que habla, porque es muy actual la epístola, la carta de Santiago. La transformación, el cambio. Ese cambio no solamente, fíjense, no es la confesión positiva, porque la confesión positiva, ¿de qué se trata? Bueno, no decir tal o cual cosa. Entonces vos empezás a descartar palabras en tu vocabulario. Y decís, esto no lo digo más, esto no lo digo más, esto no lo digo más. Listo, ahora yo a partir de ahí empiezo a proclamar positivo. No. Aquí está hablando del resultado que sale de la boca, pero el resultado de lo que está pasando por dentro. El resultado de lo que está pasando en la mente, el resultado de lo que está pasando en el corazón. Y esto lo produce, ¿qué cosa? Nuestra cercanía a Cristo, a la palabra, al verbo. ¿Vamos a orar? Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y oremos en su nombre en esta mañana. Que el Señor nos ayude, hermano mío. Que el Señor nos ayude en este tiempo a que se puedan producir esos cambios profundos en nuestro caminar. Y es su perfecta voluntad, hermano, de que vos y yo alcancemos entendimiento de esto. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Cerrá tus ojos, hermano, hermana querida. Hablemos con Él. Hablemos con Él. Gloria a Dios. Él está aquí. Gracias, Señor. Santiago hablaba del resultado de esa fe. Confiésense en las ofensas los unos a los otros. Reconozcan, gloria a Dios, reconozcan las ofensas que muchas veces llevamos adelante. Gloria a Dios. Ay. Versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias en esta mañana, Señor. Yo por mandato tuyo, Señor, en esta mañana he abordado esta carta del apóstol Santiago, Señor. Señor, ahora yo te ruego con todo mi corazón
que el poder que encierra esta palabra alcance nuestros corazones de manera especial, Señor. Y que seas tú quien encienda en nuestros corazones esta palabra para que cobre vida en nuestro interior, Señor. Padre amado, nosotros por nosotros mismos, con nuestro razonamiento nada podemos lograr. Por eso que te buscamos, Señor amado. Y hoy estamos frente a esta carta de Santiago, Señor, y algo podemos entender, pero la revelación completa la tienes tú, Señor. Por eso con humildad de corazón vamos a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y por sobre todas las cosas tu señorío sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que se nos revele en nuestro corazón estas palabras, Señor amado, que tú soltaste a través de Santiago, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, en que en este tiempo, Señor, nuestros pensamientos cambien. Y ayúdanos, Señor, a poder cerrar nuestra boca y que nuestros dichos no nos envuelvan otra vez en el error. Ayúdanos, Señor amado, a equiparnos en este tiempo poderosamente para poder avanzar al propósito que tú tienes en nuestra vida. Señor, comienza una nueva semana. Hoy es el primer día de esta semana. Yo me uno a mi hermano y a mi hermana para clamar delante de tu presencia, para que tú estés en todos los días de mi vida en esta semana, en cada decisión que tenga que tomar, Señor amado, en cada camino que tenga que recorrer, que pueda alcanzar un real entendimiento, un limpio entendimiento de que cada paso que voy a dar, Señor amado, tiene que ser dirigido por ti, Señor, Padre amado. Y esto no es tan solo una oración cuando salgo de casa, una oración cuando voy a comer. Esto es algo profundo. Esto tiene que ser una convicción profunda en mi corazón, Señor amado, de que seas tú delante mío, abriendo camino. A veces en la adversidad, Señor, abriendo pasos, Señor, frente a todo tropiezo, ante toda dificultad, dando la palabra correcta, Señor. Pon tus palabras en los labios de mis hermanos en esta semana, Señor. Dale sabiduría a mi hermana, dale sabiduría a mi hermano. La sabiduría que viene de lo alto, Señor amado. Señor, dale autoridad a esas palabras, Padre Santo. Y dale la capacidad a mi hermano, a mi hermana, a todos nosotros, que podamos callar, Señor, frente a palabras inconvenientes que a veces salen de nuestro corazón porque aún no ha sido renovado en un 100%. Estamos en tus manos, Señor. Y estamos entendiendo que hay un proceso maravilloso que tú ya lo pusiste en marcha. No te detengas, Señor. No te detengas, Padre bueno. Haz de nosotros lo que quieras hacer, Señor. Haz de nosotros lo que quieras hacer en estos días, Padre Santo. Que realmente podamos alcanzar un limpio entendimiento de esto y que el gozo de poder hacer tu voluntad nos inunde, Padre Santo. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, Señor. Llénalo de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor, esta semana que comienza, fortalécelo de manera especial. Ábrele los caminos, Señor. Cúbrelo con tu preciosa sangre. Aleja todo lo que no es tuyo de su paso, Señor. Y que realmente tu bendición sea la que se manifieste en cada día de su vida, Señor. Padre bueno, estamos frente a esta carta maravillosa. Padre amado, vamos a tener en cuenta el título del capítulo 4, la amistad con el mundo, Señor amado. Padre amado, ayúdanos, Señor amado, a poder identificar esto. Y cuando nosotros caemos en este error, enciende una luz de alarma en nuestro interior, Señor, cuando estamos por caer en este error y que no caigamos en la trampa que el enemigo nos quiere poner a diario. Nos agarramos fuertemente de tu mano, Señor, y confiamos con todo nuestro corazón que tú estarás presente en todos nuestros caminos para que nuestro pie no dé al resbaladero, para que no tropecemos con piedras, Señor amado, sino que podamos, Señor amado, aligerar nuestros pies hacia ti. Pronta está tu venida, Padre Santo, y comprendemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú vienes a buscar una iglesia que te anhele, que te ame con todo el corazón. Gracias por la obra que estás haciendo en esta casa espiritual, en mi hermano, en mi hermana, Señor. Gracias porque cada día más nos estamos acercando a ti y esa obra se profundiza en nuestros corazones. Y hoy tú nos dijiste a través de Santiago, Señor amado, que
Debemos sentirnos gozosos cuando caigamos en diversas pruebas, Señor amado. Y eso nuestra mente natural lo rechaza, pero hoy nuestra mente ya proclamamos que está renovada en el nombre de Jesús. Activamos la fe a través de nuestros labios, Señor, y declaramos que nuestros pensamientos ya no son terrenales, no estarán ligados a la tierra, sino que se elevarán, Padre amado. Tu palabra los hará elevar. Y proclamamos, Señor amado, que tendremos paciencia. Gloria a Dios. Habrá gozo en nuestros corazones, Padre Santo. Habrá paciencia en nuestro caminar, aunque transitemos, Padre bueno, por diversas pruebas, porque tú estarás con nosotros y nos sacarás a victoria. Señor, gracias. Gracias una vez más, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tú nos tengas en cuenta cada día de esta semana, Señor. No queremos comenzar esta semana que tenemos por delante, Señor, transitando por nuestros propios caminos, llevando delante nuestros propios pensamientos. Señor amado, manifiéstate en esta semana en nuestra vida. Manifiéstate de tal manera que podamos escuchar esa voz, Señor amado, que nos diga derecha, izquierda, aquí sí, aquí no. Ayúdanos, Señor amado. Hazte presente en nuestro caminar y guía nuestros pasos a esa bendición que ya tienes preparada. Señor, gracias por esta palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón y dará fruto, no solamente al 30 y al 60, sino al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.